Muchas gracias, Ivonne. No sé por qué tengo problema con eso de recordar la grabación. Muchísimas gracias por el apoyo en sala y por acompañarnos en esta tarde del miércoles 25 de octubre de 2023 para tener nuestra octava conferencia del ciclo Adolescencia, Violencia y Justicia en Latinoamérica, el cual, como saben, es organizado por el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes del FLAD, así como la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales, la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, así como la Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio. Instituciones a quienes agradecemos el apoyo para organizar este ciclo de conferencias, así como a nuestros ponentes, nuestros participantes de esta tarde, quienes son el doctor Gabriel Tenenbaum, no sé si estoy pronunciando bien tu apellido, me indicas, y el doctor Cristian Asensio. Voy a permitirme leer una breve síntesis del doctor Cristian antes de cederle la palabra como moderador de esta tarde. El doctor Cristian Amaury Asensio Martínez es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM. En 2014 realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, en el Laboratorio de Análisis de la Violencia. Actualmente es profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es integrante del Comité Asesor del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana de la UNAM. Es integrante del Comité Académico del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y responsable del proyecto PAPIT, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y las representaciones juveniles sobre la violencia urbana, seguridad y exclusión social, del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. Adelante, Cristian, muchísimas gracias por tus aportaciones de esta tarde. Al contrario, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Irene, y en general a todo el equipo que conforma el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, una gran iniciativa. Y bueno, pues aquí se puede observar la amplia difusión y también la participación. Yo voy a tener el gusto de presentar a nuestro ponente, a nuestro destacado ponente, un joven académico muy importante en el tema que hoy se aborda y que además no solo tiene experiencia en el caso de Uruguay, sino también en el caso de México. Entonces, un gran gusto poder presentarle. Y sin más preámbulo, voy a irme directo a su semblanza curricular. Como sucede en todos estos casos, pues se hace una síntesis y esperemos no traicionar la trayectoria tan relevante del doctor Gabriel Tenenbaum. Él es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México y magíster y licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Realizó un postdoctorado en la Comisión Académica de Posgrado también de la Universidad de la República y otro postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el primero de 2018 a 2020 y el segundo de 2017 a 2018. Más bien son al revés, pero bueno, los dos los hizo. Ha sido investigador visitante en el Grupo de Criminología Aplicada a la Penología del Departamento de Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2015. Integra redes de investigación internacionales para la Asociación Internacional de Sociología, CLACSO, y también para el Foro Latinoamericano del Derecho. Y mantiene un fluido trabajo de investigación con académicas y académicos de México, Argentina, Brasil y Chile. Coordina junto a Nilia Vizcardi el Grupo de Investigación Violencias, Juventudes y Criminalidad en América Latina del DS, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, autenticado en CSIC, y es profesor adjunto con dedicación total al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Su campo de estudio es la sociología de las violencias y la criminalidad. Allí desarrolla líneas de investigación relacionadas con el delito, la justicia y el castigo en jóvenes, el mercado de las drogas ilegales y el lavado de activos, la violencia letal y la crueldad en el territorio. Ha escrito amplias publicaciones a nivel nacional e internacional. Yo solo voy a mencionar unas cuantas. Los desafíos de la justicia para adolescentes en América Latina, en 2023, una colaboración entre el Colegio de México y la Universidad de la República, en coautoría con el doctor Arturo Alvarado del Colegio de México. Los protectores del capital, las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de activos en Uruguay, en 2022, en debate. Pero puede ser que no haya... Hay un micrófono, ya está cerrado, ahora sí. Muy bien, son gajes de estos medios. Muy bien, y mencionaría una más, Vidas Castigadas, historias de adolescentes detectados por los sistemas de justicia de Montevideo y la Ciudad de México, en 2021, publicado por la Universidad de la República, entre muchas otras publicaciones. Como ustedes pueden ver, pues tenemos a un académico de alto nivel que se ha especializado en estos temas relacionados con la adolescencia, la violencia, la juventud, por supuesto, y también las masculinidades y el tráfico de drogas. Si se omitió algo en la semblanza, le pido a Gabriel que por favor lo corrija en su momento, y si no, pues tendría de 40 a 50 minutos para su presentación. Entonces, adelante, doctor Gabriel Tenenbaum, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias también, Irene. Gracias al observatorio por la invitación. Siempre que tengo oportunidad de, bueno, ni que hablar de estar en México, que voy bastante seguido, pero participar de alguna manera, ya sea estando allí o de manera virtual, para mí es muy grato. Y así que nada, el agradecido también soy yo por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Un poco la presentación de hoy voy a realizar como un encuadre en el que vengo reflexionando hace un tiempo, desde el punto de vista de, si se quiere, el modelo teórico que vengo utilizando para entender la participación de jóvenes varones en actividades de gran riesgo, en actividades de violencia radical, particularmente en el tráfico de las drogas ilegales y en homicidios, en el marco entre conflictos entre grupos delictivos. Si bien voy a presentar ahora cuestiones que son más de nivel teórico, en realidad es justo decir que muchas de estas conceptualizaciones, en parte sistema de ideas, algunas reflexiones, en parte también construcciones teóricas, como le decía hace un rato, han sido contrastadas empíricamente en algunas investigaciones, sobre todo en una particular que justo Cristian no nombró, capaz que no estaba en la semblanza, tampoco no le voy a echar la responsabilidad a Cristian, que se llama Relato de muerte, homicidios de jóvenes montevideanos en el marco de conflictos entre grupos delictivos y ajuste de cuentas. Y otra investigación que sí nombró Cristian, que se llama Vidas Castigadas. Esas dos investigaciones las pueden descargar gratuitamente de internet. Entonces, nada, me gustaría decir esto porque no es que voy a presentar algunas cuestiones que de repente pueden parecer un poco abstractas, pero en realidad tienen su sustento empírico, su contraste con la experiencia, con el relevamiento de información que un poco ha consolidado la pertinencia de ese modelo para entender algunas cosas. Por supuesto que las cosas que voy a tratar de echar luz no va a ser de manera determinista, ni buscar explicaciones universales, sino, bueno, entender que este es un fenómeno el que se va a abordar complejo, heterogéneo, que tratamos de hacernos de cierta gramática conceptual para apropiarnos de ese fenómeno y entenderlo. Lo que no quiere decir que otras explicaciones alternativas sean complementarias a estas,
y que haya también, por supuesto, debates con perspectivas distintas que bien enriquecen de cualquier manera la discusión sobre esto. Entonces, para comenzar con el tema que les vengo a hablar hoy, jóvenes, masculinidades y tráfico de drogas, quiero hacer como una primera delimitación en su abordaje. Una primera delimitación, por supuesto que voy a dar bastantes cosas por entendido, si hay alguna duda me la trasladan, no va a dar el tiempo de hablar de todo, por supuesto, en el tiempo que tengo para hablar, pero sí me parece importante al menos dar algunos lineamientos generales desde el lugar donde voy a entender el tema que les traigo hoy. El primer, si se quiere, paraguas o campo de estudios en el cual entender de alguna manera el comportamiento de jóvenes varones en el tráfico de las drogas ilegales o ilegalizadas, es esta discusión que hay sobre el reconocimiento, sobre la demanda de reconocimiento, sobre la búsqueda de reconocimiento que se plantea en distintos niveles, por supuesto. De hecho, la discusión clásica al respecto entre Axel Honneth, Fraser y Butler no refiere a jóvenes varones que incursionan o participan en actividades delictivas, pero sí creo que echan luz para comprender desde un plano general algo que lo hemos encontrado con varios colegas con los cuales trabajamos juntos y también en mis investigaciones independientes en este fenómeno, ¿no? De alguna manera, lo que está por detrás en parte de el comportamiento de jóvenes varones que incursionan en estas actividades delictivas es la búsqueda de respeto, la demanda de reconocimiento, que distintos autores, ahora vamos a vernos, se refieren a eso, pero que de alguna manera en la discusión más clásica sobre el reconocimiento también se refleja esto, ¿no? En la idea de, por ejemplo, siguiendo a Fraser, una necesidad de búsqueda de un reconocimiento de punto de vista cultural y simbólico, que muchas veces les es negado a ciertos jóvenes varones, que después voy a entrar a explicar un poco más eso. Jóvenes varones que en la mayoría de los casos, como ustedes bien saben, atraviesan lo que capaz que desde Butler podemos entender con la idea o la categoría explicativa de vidas precarias, ¿no? En tanto hay una desigual distribución de bienes y servicios en la sociedad, y también una desigual distribución cultural y simbólica, más de la índole de la redistribución, como lo plantea Fraser, de bienes económicos, de derechos políticos, encontramos con ciertas vidas, digamos, que son precarias, que buscan su integración y que esa integración encuentra problemas, ¿no? Los grandes ordenadores de la vida cotidiana, el trabajo, la educación, la recreación, el deporte, si se quiere, no son accesibles con la dignidad y con la exigencia y con el nivel de requerimiento que la sociedad de alguna manera en cierto espectro impone. Y estas vidas precarias, sin embargo, van a intentar de alguna manera, o van a vivir esa presión y van a intentar alcanzar esos requerimientos o esas presiones, en tanto un poco lo que está de fondo es la búsqueda de una vida digna de ser vivida, como dice Fraser, ¿no? También desde Honneth se puede empezar a comprender esto desde un paraguas general, con distintos tipos de reconocimiento, pero puntualmente en las relaciones primarias, en lo que hace con el amor, lo que hace con la comunicación asertiva, lo que hace con la construcción de vínculos estrechos, de confianza, sinceros. En fin, el debate acá es muy, muy rico. El debate acá abarca desde cuestiones raciales, de género, de clase, sobre el reconocimiento, pero me parece que sirve como un gran paraguas esta idea de
la demanda de reconocimiento que está por detrás al momento de entender el comportamiento de los jóvenes varones hacia una inclinación a realizar actividades de riesgo, como por ejemplo la criminología cultural y la expresiva, va a hacer mucho énfasis en eso, pero también a explicar comportamientos de violencia radicalizada. Un poco este gran paraguas, de alguna manera, es tomado, aunque a veces reconocido explícitamente por los autores, las investigadoras, a veces no reconocido, por un conjunto bastante amplio de estudios y de distinta, si se quiere, de índole y características, como el trabajo de Bourgois en Harlem, Estados Unidos, en busca de respeto, o el trabajo de Subillaga en Venezuela, y Gabaldón también, el mismo el de Matza, ya en los años 60 de la década pasada, bueno, trabajos propios, ¿no? Está esta idea constante de la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de respeto en estos jóvenes varones, ya sea búsqueda de respeto en la comunidad, en la familia, búsqueda de respeto en el grupo de amigos, en el marco de una, si se quiere, que es algo que en realidad, volviendo un poco al gran paraguas de la exposición de hoy, ¿no? Las demandas de reconocimiento de alguna manera nos domina a todos, de alguna manera nos baña a todos. Todos estamos en este constante devenir, de alguna manera, de búsqueda de demandas, de reconocimiento, de alguna u otra manera, ya sea más o menos ambiciosas, ya sean personales o en el marco de organizaciones, pero eso nos permea a todos como tal. El asunto es cómo estas demandas de reconocimiento se configuran en lo que podríamos llamar ciertas características particulares que se dan en jóvenes, en lo que significa vivir la juventud, en lo que significa ser y hacer joven en una sociedad, en lo que significa ser y hacer varón en el marco de un orden patriarcal que por supuesto impone de alguna manera ciertas formas normativas y una economía simbólica también del hacer y del ser para estos varones. En el medio de todo esto, por supuesto, las luchas por las distintas expresiones, si se quiere, de masculinidad y esta masculinidad hegemónica que nos caracteriza a la sociedad occidental, por no ampliar más esta cuestión, que es esta masculinidad que obtiene sus reconocimientos en buena medida por el ejercicio de violencias, ¿no? Y de todo tipo de violencias. Entonces, de alguna manera, este conjunto de condicionamientos, sumado a aquellos condicionamientos de desventaja social, de desventaja económica, a las múltiples privaciones de derechos, termina de alguna forma configurando un cóctel, si se quiere, hablando rápidamente, explosivo en ciertos espacios y para ciertas poblaciones. Y eso es un poco a lo que intentaría llegar el día de hoy, y aplicado a los temas del tráfico de drogas, y aplicado a la violencia radical en el marco también de conflictos entre grupos delictivos, que es un poco lo que fuimos observando, investigando en Uruguay, y un poco también en Montevideo particularmente, y un poco también en la Ciudad de México. En esta idea de la búsqueda del respeto y de la demanda por reconocimiento, hay algo que no se puede perder de vista, y es que, de alguna manera, estas demandas y estas búsquedas no se dan sin un cierto marco preestablecido y sin cierta, si se quiere, del saber económico, cierta cotización de los reconocimientos, cierta cotización de los trofeos, los logros que se pueden adquirir, ¿no? Hay un cierto mercado de este reconocimiento de la masculinidad.
donde en ese mercado de reconocimiento no todo tiene el mismo precio, no todo tiene el mismo peso de reconocimiento. El ejercicio de la violencia en el marco de los grupos de pares, en un encuadre un poco más amplio del orden patriarcal, con una masculinidad hegemónica que es la violencia, bueno, encuentra justamente el ejercicio de la violencia en el sometimiento al otro, en un universo simbólico compuesto por la fuerza, compuesto por la superioridad, compuesto tanto desde el punto de vista, si se quiere, físico, pero también desde el punto de vista simbólico, adquieren unos valores que no se encuentran, si se quiere, en otros ámbitos, aunque no es que esto pertenezca a una subcultura particular, evidentemente no lo es así, pero sí en determinados ámbitos donde todos estos condicionamientos que les vengo nombrando, bueno, el mercado de reconocimiento de la masculinidad adquiere cierta importancia, sobre todo en la índole del ejercicio de la violencia y de la característica del ejercicio de la violencia explícita, física y, si se quiere, también radicalizada, hasta cruel en algunos aspectos. ¿Por qué esto? En parte por la propia construcción de la identidad, pero también por otra parte lo que se da es que en el marco de esta división del trabajo que se construye de alguna y fundamenta y permite el desarrollo del mercado de las drogas ilegales, en esta gran división del trabajo, bueno, uno se encuentra con que los eslabones más expuestos, el delito de los débiles, los eslabones más débiles, si quieren, de esta gran división del trabajo, terminan siendo estos jóvenes, varones, con privaciones de derechos de todo tipo, con historias, con biografías muy, muy complejas. Y en ese marco, el acceso y la oportunidad de encontrar reconocimientos y respeto en actividades de conformidad social, en actividades socialmente aceptadas, es muy difícil, termina siendo una gran hazaña, ¿no? Termina siendo estos casos de que muchas veces se nos presentan como si fuera algo generalizado, aunque la propia palabra dice que no es así, ¿no? Los outsiders, ¿no? Esas personas que viniendo de condiciones muy precarias, ¿no? De la pobreza, de contexto de violencia, llegan a ser lo que llegan a ser, consiguiendo, si se quiere, más de la perspectiva mertoniana, alcanzando las metas de éxito de la sociedad, sus valores. Pero bueno, sabemos que eso no es algo generalizado por más que exista. En el marco de sociedades como las nuestras, con movilidades económicas y a nivel general, movilidades sociales de origen social estancadas, donde el ascenso social es muy difícil, más bien lo que nos encontramos son con sociedades reproductivas, con jóvenes que heredan el origen social de sus familias y lo terminan reproduciendo y no pueden romper fácilmente con ese origen social. Todo eso causa de que obtener reconocimientos a través y demandas de respeto, obtener respeto a través de actividades de conformidad social como la educación o el trabajo, y mismo también podemos incluir aquí al deporte, sea algo para unos pocos. Para unos pocos. En ese sentido, lo que está por detrás, de alguna manera, el mecanismo que podría estar por detrás de todo esto, para intentar dar algún tipo de explicación de índole de condicionamiento estructural social a fenómenos que se nos presentan a veces como bueno, como muy simples de entender desde el sentido común, ¿no? En el sentido de que, bueno, algo un discurso bastante corriente en todo esto es decir que, bueno, estos jóvenes que incurren en actividades delictivas lo hacen, sobre todo en actividades delictivas de mucho riesgo, lo hacen porque no les importa su vida, o no tienen nada para perder, o quieren la fama rápida y el dinero rápido, antes de morir, ¿no? Como todo un pensamiento racional y muy de tipo causalidad directa, ¿no? En pocas variables o a veces hasta de forma bivariada, ¿no? Hasta dos variables. Bueno,
tratando de un poco romper con esa forma de entender de alguna manera rápidamente el fenómeno que estoy abordando hoy. Lo que me resulta interesante de esta explicación es que de alguna manera el ejercicio de la violencia en el marco de alcanzar la conformidad social o ciertos reconocimientos por actividades o medios normativos, cuando eso se es negado, cuando eso resulta inviable, cuando eso muchas veces se les rechaza a este conjunto de personas en el cual estamos hablando hoy, jóvenes, varones, con grandes privaciones de derechos, el ejercicio de la violencia se presenta como una práctica de integración social. Claro, en el orden patriarcal, donde el ejercicio de la violencia es bien valorado. Por supuesto que el ejercicio de la violencia física, la violencia simbólica, la violencia radical, de las que le voy a hablar un poco más adelante, es algo a mitigar, es algo a disminuir, es algo también es a deconstruir el orden patriarcal, y es algo a deconstruir el ejercicio de la violencia como una forma de obtener reconocimiento. Por supuesto que es así. Pero lo que me parece interesante plantear y tener en cuenta es que el ejercicio de la violencia termina siendo un medio para obtener reconocimiento, pero un medio de integración social. Pensamos en la violencia de forma destructiva, ¿no? De hecho lo es, por supuesto que lo es. Pero el ejercicio como resultado de la violencia, pero el ejercicio de la violencia, la puesta en práctica de la violencia, en tanto una estructura le reconoce un lugar bien valorado en el marco, por supuesto, del orden patriarcal, en el marco de, por supuesto, un grupo de pares que está ahí sumergido completamente en una estructura de masculinidad hegemónica que valora el ejercicio de la violencia. Bueno, las prácticas entonces de sobreposición del otro, de sometimiento al otro, las prácticas de fuerza frente a un otro, son bien valoradas y reciben, si se quiere, cocardas, reciben logros, son premios para eso. Es interesante lo que nos dice Mazza sobre esto, que muchas veces pensamos que estas ideas lo que intento decir es que nos permiten salir de este sujeto racional que ejerce violencia. Nos permite decir que hay una estructura, de alguna manera, que está condicionando en parte ese comportamiento. Obviamente que hay una relación entre la estructura y la agencia, entre los condicionamientos de nivel medio, de nivel general, y lo que la propia persona es capaz de hacer, tomar decisiones, es capaz de llevar acciones procesadas por sí mismo, de un punto de vista racional, bueno, además del componente emocional e instintivo que muchas veces ingresa en distintos momentos en la concreción de un delito, pero me parece interesante dar esta mirada. Y lo que dice Mazza acerca de la liberación de la angustia de la masculinidad es un componente más en la profundización de esto que les vengo a plantear, porque también nos permite decir de que de alguna manera muchas veces estos jóvenes varones, en tanto son sondeados en su virilidad constantemente, sistemáticamente por sus pares, y también por ese, desde el punto de vista psicológico, diríamos, por ese super yo que continuamente le está presionando hacia desarrollar acciones de determinada manera en el marco de esta sociedad patriarcal, que, como decimos antes, organiza, del sentido, como lo hace Segato, organiza una economía simbólica y una economía moral, ¿no? Le dice lo que está bien hacer, lo que está mal hacer, ¿no? Lo que simbólicamente reporta reconocimiento y respeto, y lo que no reporta simbólicamente reconocimiento y respeto. En el marco de todo eso, de esas presiones, de esos sondeos constantes de los pares y de la estructura que conviven con el sujeto, la angustia que va de alguna manera acumulando el individuo no se termina de liberar hasta que se pone en práctica
el ejercicio de la violencia, o se pone en práctica la actividad de riesgo, se consuma la actividad de riesgo, se consuma el ejercicio de la violencia. Esto también libera a la agencia, libera a la persona que, de vuelta, esta idea epistemológica, o este punto de partida epistemológico, que sostiene de que las personas cometen delitos, lo cometen desde el punto de vista racional, sino que le está agregando componentes culturales, componentes emocionales, y componentes que de otro nivel, de un nivel estructural, de un nivel meso, pero que conviven en el individuo. Tampoco es cuestión de pensarlo como un condicionamiento externo, ¿no? Como una fuera del individuo. La separación del sujeto-objeto en este plano es muy difícil de plantear, más bien es algo que lo hacemos nosotros cuando intentamos conceptualizar esto, pero son, desde el punto de vista de Mazza, con la liberación de la angustia de masculinidad, está muy claro cómo hay una convivencia, ¿no?, de estos niveles y de estas dimensiones que de alguna manera están presionando a los individuos a realizar actividades de gran riesgo, muchas de ellas actividades de violencia, por los logros que eso reporta, por lo que reporta en cuanto a reconocimiento, por lo que reporta en cuanto al respeto de sus pares, pero también del autorrespeto. Porque no solo es por cuestión de cómo los pares me van a observar a mí, sino también desde un plano quizás más del interaccionismo simbólico, de este sí mismo, o sea, de este yo que se puede ver como un otro, como un otro se ve a sí mismo, como un otro me ve a mí, mejor dicho, parado desde ahí, también es una cuestión de autorrespeto. Yo creo que desde esta perspectiva, que estoy pasando rápidamente por varias cosas, lo sé, capaz que no se está entendiendo todo el hilo conductor, pero me parece que nos brinda un potente modelo teórico para entender qué puede estar sucediendo en el marco del mercado de las drogas ilegalizadas, entendiendo a ese mercado como una gran división del trabajo, donde hay actividades comerciales, de distribución, de lavado de dinero, de repatriación de dinero, de producción de sustancias, ya sea naturales o sintéticas. Están aquellos que son un poco quizás lo que más, que no es tanto el caso de México, capaz que uno encuentra más heterogeneidad, pero en el caso de Uruguay, lo que más se encuentra en ese mercado, en la gran división del mercado de las drogas ilegales, son los comerciantes, los pequeños comerciantes de sustancias, y las revendedoras de sustancias, y algún que otro distribuidor medio de sustancias, ¿no? Para un poco brindar una panorámica de lo que sucede con el caso uruguayo, distinto del caso mexicano, donde las grandes organizaciones controlan prácticamente toda la división del trabajo, ¿no? Son grandes exportadores de sustancias, a su vez son grandes importadores a veces de principios activos para la elaboración de sustancias. En fin, la división del trabajo tiene otra forma en México. En Uruguay también se da un fenómeno que hoy no voy a tratar, pero sí quiero mencionar, y que una de las especialidades del caso uruguayo, en términos de lo que le ha ofrecido el Uruguay al crimen organizado internacional, particularmente al de tráfico de las drogas ilegales, pero también a otro tipo de delitos, sobre todo delitos de cuello blanco, como defraudación tributaria, desvíos de fondos de obras públicas en la región, ha sido los servicios de lavado de activos, pero eso vincula a otro tipo de población en esta gran división del trabajo, que hoy no les vengo a hablar de eso, también obviamente imbuida de explicaciones vinculadas con la masculinidad, donde se obtienen los logros y reconocimientos por otras vías del ejercicio de la violencia, ¿no? Que bueno, no quiero entrar en eso para no agarrar una línea de fuga, pero sí me parece importante explicitarlo y mencionarlo.
Entonces, retomo algunas ideas que me parece importante refrescar para entender esto que les vengo diciendo. En el marco de el campo de estudio sobre el reconocimiento, uno encuentra que hay demandas y hay luchas por obtener estos reconocimientos, hay luchas por obtener respeto. En lo que esto adquiere ciertas características especiales en jóvenes varones. Jóvenes varones que están, por supuesto, como todos, siendo parte de una sociedad que en buena medida se rige en distintos gradientes, depende los espacios, por supuesto, las posiciones, está imbuida y condicionada por un orden patriarcal. Donde en ese orden patriarcal hay, tiene como un elemento, una lucha entre formas de expresión de la masculinidad, donde la masculinidad que ha sido hegemónica hasta nuestros días, históricamente por supuesto, ha sido esta masculinidad caracterizada por el ejercicio de la violencia en nuestra sociedad occidental moderna, de lo que estoy hablando, ¿no? Todo esto en el marco de grandes privaciones de derechos para estos jóvenes varones, termina siendo un cóctel explosivo, muy tóxico, a mi entender. Que en parte que creo que esto permite entender varias cosas, permite entender el reclutamiento de jóvenes en grupos delictivos, permite entender también por qué realizan esas actividades de riesgo y hasta el ejercicio de violencias radicales, que es lo que voy a hablar hoy. Hoy les voy a hablar de un tema en el marco de todo esto que se llama los ajustes de cuentas, los homicidios por motivo de ajuste de cuentas, entre grupos delictivos o entre individuos, pero siempre en el marco del tráfico de las drogas ilegalizadas. Es decir, ajuste de cuentas, está por detrás la idea de la venganza, se plantea en distintos ámbitos, pero particularmente lo voy a destinar a este ámbito, ¿no? Al ámbito de los homicidios entre grupos delictivos. Porque lo que uno se va encontrando a lo largo de los estudios es que quienes protagonizan, quienes dan muerte a otras personas en el marco de los ajustes de cuentas, quienes hacen de sicarios en el Uruguay, ahora sí estoy hablando de eso, son estos jóvenes varones con estas características que les estoy hablando, y que están en esta búsqueda. El hecho de hacer morir a un otro, el hecho de asesinar a un otro, en el marco de los que les vengo diciendo, reporta ese logro, ese gran logro, que no está siendo posible de alcanzar a esos jóvenes por otras vías. Eso es con lo que nos hemos encontrado. Es interesante entender que esta idea del ajuste de cuentas implica que bueno, por un lado hay un deudor, ya sea de una mercancía o de dinero, pero también es un deudor muchas veces afectivo, es un deudor fenomenológico, es un deudor donde se le carga sobre él deudas que son a veces desde el plano material, pero otras veces desde otro plano simbólico. Y hay alguien que le va a hacer cobrar esa deuda. Muchas veces, y lo que generalmente sale cuando uno hace revisión de prensa, es que la deuda siempre recae en una sustancia que no se terminó pagando, o en dinero o renta criminal producto de la venta de esa sustancia que no se terminó pagando, y eso nace de la deuda. Pero en nuestras investigaciones, puntualmente en la investigación del relato de muerte que les comentaba, está muy presente esto de que la deuda
tiene lugar en una economía afectiva. El componente emocional es clave en todo esto. Por eso es que es importante la ruptura, si se quiere, de este saber económico, racional, puramente racional, ¿no? Donde se va a cobrar lo que se debe, se va a cobrar el saldo. Nosotros lo que encontramos es que en realidad ese saldo, esa deuda, nunca se termina de satisfacer. Entonces, acá surgen otras dos ideas que son muy interesantes de tener en cuenta, que es que uno puede pensar también que en el marco de lo que les vengo exponiendo, estamos ante una sociedad de guerreros y una sociedad endeudada. Continuamente estamos endeudados. No solo endeudados en punto de vista económico, sino que tenemos créditos y deudas desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista del reconocimiento, desde el punto de vista del respeto. Y en esta sociedad de guerreros, las deudas no se dejan pasar. Las deudas se van a cobrar. Y en esta sociedad también de guerreros podríamos decir que obsesivamente vamos a buscar ese reconocimiento y obsesivamente vamos a buscar esos respetos. Vengan de donde vengan. Por eso es que resulta interesante pensar, por ejemplo, cuestiones como los secuestros, cuestiones como las torturas, que muchas veces son previas a el homicidio, también como prácticas, obviamente prácticas crueles, prácticas de violencia radical, pero prácticas que tienen que ver, de alguna manera, con esta búsqueda obsesiva de respeto y de reconocimiento, y que se aplican sobre una función de igualdad. ¿Cuál es esa función de igualdad? La función de igualdad es que la vida, el cuerpo y la libertad, en el sentido de que la pérdida de la libertad, el secuestro, la vida a la cual se puede quitar a través del asesinato, el homicidio, el cuerpo al que se puede torturar, son aquellos activos que todos tenemos. Una persona puede estar endeudada materialmente, puede estar endeudada porque, bueno, debe dinero, debe la mercancía, que ese dinero y esa mercancía ya no están, desaparecieron, pero lo que no va a desaparecer es el cuerpo, la vida y la libertad. El Estado, de hecho, lo sabe bien. Los castigos estatales van contra la libertad, por ejemplo, con la cárcel, van contra la vida, cuando las penas capitales, y van, si se quiere, contra el cuerpo, cuando los restringe a una celda, y ni que hablar si hacemos una historia de castigo de todos los dispositivos de castigo que existieron a lo largo de la historia, de cómo se hacía sufrir al cuerpo. Entonces, es interesante entender esto porque la función de igualdad de la vida, del cuerpo y de la libertad son aquellos activos que todos tenemos y a los cuales siempre se va a ejercer sobre eso la violencia, la crueldad, que el ajuste de cuenta es parte de eso. Y por lo tanto, la búsqueda de respeto y de reconocimiento en el marco, obviamente, de casos extremos como los que estamos viendo aquí, la violencia radicalizada, no tiene otra que no recaer sobre esto, va a recaer sobre esto, sí o sí, sobre la vida, el cuerpo y la libertad. El Estado lo sabe muy bien, nuestras cárceles están pobladas de personas jóvenes, varones y pobres, y el Estado se lo sabe muy bien. ¿Qué les va a pedir? No le va a confiscar sus casas, no les va a retener sus cuentas bancarias. Obviamente, el delito de cuello blanco, esas cosas pueden estar presentes, pero no es lo que caracteriza a nuestras cárceles. De hecho, sabemos muy bien que las vigilancias y las penas se distribuyen de manera desigual en la sociedad. A algunos es posible aplicarles multas, a otros no es posible aplicarles multas. ¿Qué quiero decir con esto de alguna manera para ir cerrando algunas ideas? Es que en esta búsqueda de respeto de esta masculinidad hegemónica que es la violenta,
indudablemente que los reconocimientos se van a obtener ejerciendo este tipo de violencias que nos espantan, por supuesto que nos espantan continuamente. Pero lo que, alejándonos, si se quiere, desde este lugar más de sociología espontánea, un poco lo que quiero transmitir es que quizás una línea de entendimiento de la crueldad, de las prácticas de crueldad, una línea para entender la violencia radical que estamos viviendo, con descuartizamientos, con distintos tratos que recibe el cuerpo. Heinrich Popitz habla del segundo homicidio, ¿no? No alcanza solo con hacer morir a alguien, sino que le importa la forma en la que se hace morir a alguien. Y ahí tiene lugar la violencia radical, tiene lugar la crueldad, y hasta importa mucho también cómo se trata el cuerpo una vez muerto. Una vez muerto se lo descuartiza, una vez muerto se lo balacea, a pesar que el cuerpo ya no tiene ningún sentido, tiene un sentido fenomenológico. Pero entonces, este camino hacia la crueldad, este camino de radicalidad de la violencia, que se expresa bastante bien en los conflictos entre el grupo delictivo del tráfico de las drogas ilegales, puede ser que tenga que ver con, en parte, al menos en parte, con esto que estamos hablando hoy, sobre qué significa ser un joven varón en el marco de graves privaciones de derechos. Por supuesto que los historiadores del castigo, y de hecho estoy de acuerdo con eso, nos demuestran que estos tiempos son tiempos menos violentos que antes. Pero tampoco este gran recorrido, esta tendencia histórica de los estudios, yo qué sé, de Spierenburg, ¿no? En Holanda, que tienen 4 o 5 siglos de recorrido, y otros, ¿no? Tampoco son recorridos lineales y no suben ni bajan. Por supuesto que suben y bajan, tienen grandes oscilaciones, y por supuesto que cuando una cosa es aplicar la mirada histórica por siglos, y otra cosa es aplicar una mirada en 30, 40 años, y una cosa es observar las estadísticas, y otra cosa es observar algo que estoy tratando de dar cuenta hoy, es la forma de hacer algo, cómo ha cambiado la forma de hacer morir. En el marco de todo esto, creo que ya estoy cerca del tiempo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, unos minutos más tienes, Gabriel. Perfecto. En el marco de todo esto, por supuesto que estamos hablando de muertes extrajudiciales. Me parece que es sustantivo entender que la fenomenología ingresa en la forma de hacer morir, y que esta fenomenología de la forma de hacer morir y de tratar al cuerpo una vez muerto no puede entenderse sin este componente conceptual que se refiere a la masculinidad hegemónica de la de Connell, que nosotros ahora, o yo ahora se la estoy presentando como la masculinidad que ejerce violencia. Que esto está asociado también a otro tipo de fenómenos que claramente se expresan en la manera de hacer morir, y es que esta violencia territorial, que son enclaves muy concretos en algunos barrios, sobre todo montevideanos, por supuesto que en México se plantea en distintos lugares, retoma un poco esta idea de Foucault, del poder soberano, de hacer morir y dejar vivir, pero claro, no es un poder soberano generalizado, es un poder soberano aplicado a un territorio puntual. Tampoco con esto quiero aludir a un concepto que en México sé que tiene mucha cabida. Aquí me parece mucho más discutible ese concepto para entender este fenómeno. Me refiero al concepto de la gobernanza criminal, ¿no? Porque la idea de poder soberano, de hacer morir y dejar vivir, obviamente está asociada a la gobernanza criminal que existe en determinados territorios. Aquí en Uruguay no se plantea la gobernanza criminal que se plantea en México. De hecho,
podemos quizás hablar de prácticas de gobernanza criminal, pero me parece que estamos muy lejos de decir de que un grupo criminal domina la convivencia de un barrio, por poner un ejemplo, ¿no? O de algunas manzanas puntuales en un barrio. Pero sí lo que se da en el marco de estas sentencias extrajudiciales, estos hacer morir, ¿no? Se da esta idea del poder Foucaultiano, del poder soberano Foucaultiano localizado, que también hay que localizarlo no solo espacialmente, sino también temporalmente. Esto no está a las 24 horas expresándose y dominando el territorio. En Uruguay no es así, al menos. Pero sí asistimos en la última década a algo que obviamente en México se asiste hace mucho más años, pero que aquí en el Uruguay la novedad sobre la última década comenzó a expresarse, pero a partir del 2018 podríamos decir que adquiere cierto protagonismo, estas formas de hacer morir crueles, estas formas de hacer morir en el marco de ajuste de cuentas entre grupos delictivos, la aparición de la figura del sicario con más frecuencia, son cosas que de naturaleza relativamente nueva para el Uruguay. Y la expresión de los conflictos entre grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas son relativamente nuevas para el Uruguay, que se ha caracterizado por dar otro tipo de indicadores. Entonces, en el marco de esto, empiezan a tener lugar como esta suerte de necrojuicios, ¿no? O de también, si se quiere, de necropolítica a partir del Estado, de cómo el Estado trata con su política criminal estos asuntos. Claramente hay mucha improvisación, hay mucha falta de profesionalismo, de conocimiento de experiencias en la región al respecto, por la manera de actuar, claro, y hace que si se quiere, la política criminal reaccionaria, inmediata, más de índole represiva, con un discurso evidentemente anclado en la gramática de la guerra contra las drogas y todo eso, termine siendo lo que está un poco dominando la escena, sin saber muy bien hacia dónde ir, ¿no? Pero más allá de eso, que no es hacia dónde quiero ir, me parece interesante como dejar en claro que finalmente un poco todo esto de lo que estamos hablando se enmarca muy bien en una idea y en la conceptualización que desde la escuela liberal clásica tenemos sobre lo que significa el castigo, hasta el mismo del castigo estatal. Lo cual me parece que resulta más interesante para la reflexión en términos de que muchas veces estas propiedades que ahora estoy resaltando para hablar de conflictos entre grupos delictivos que tienen como protagonistas a jóvenes varones, en realidad lo que está de fondo es una lógica de hacer las cosas que nos acompaña hace varios siglos, que tienen que ver con la venganza, que tienen que ver con la restitución de la deuda, el castigo para restituir la deuda, el castigo físico. Obviamente que acá hay toda una discusión entre la justicia retributiva, la justicia restaurativa. De hecho, Fasán es muy interesante porque en esa genealogía que hace del castigo nos hace entender de que el cobro de la deuda, ya sea por la religión, ya sea por el Estado, no siempre ha estado anclado a la idea de hacer sufrir a un otro, que es algo de los que les vengo hablando, ¿no? De ahí los desarrollos de la justicia restaurativa, evidentemente, y todo eso. Pero que al fin y al cabo, estas discusiones que se dan en el plano, si se quiere, de la iluminación, de la escuela liberal clásica ya hace varios siglos, de la criminología positivista, ¿no? Y de lo que está por detrás de la forma de castigo, de lo que sustenta y fundamenta el castigo, en realidad también se está expresando en los territorios, a veces sin mucha variación.
a veces adquiere otras máscaras, otros disfraces, pero hay enlaces muy claros, a mi entender, que conectan esto de los que les vengo hablando y que nos espanta y que nos horroriza, pero que también a veces el Estado también juega con esas reglas y con esa lógica. Muchas veces la presenta desde otro lugar, y que finalmente eso, de alguna manera, para intentar unir esto que les estoy hablando, puede hablar de lo que está por detrás, una lógica de la enemistad. No voy a desarrollar mucho porque sé que ya tengo que redondear, pero simplemente decir que en este esquema, si se quiere, de Carl Schmitt, de amigos y enemigos, que nos ponen en un lugar o en un a priori de estar siempre o a la defensiva o preparados para el combate frontal frente a un otro distinto, con el cual no podemos hacer amigos, nos planteamos entonces, nos posicionamos desde el enunciado, pero también desde la reacción, ya sea perteneciendo a un grupo delictivo o hasta a veces llevando adelante una política criminal, desde una lógica de la enemistad del otro. Cuando se plantean así las cosas, donde el otro es el enemigo, es la manzana podrida, donde frente al otro tengo que maximizar las distancias espaciales y simbólicas, donde ese otro no puede estar al lado mío, y no puedo vincularme, ni dialogar, ni llevar adelante acuerdos, solamente voy a estar con esta idea utilitarista de maximizar la felicidad para los míos, para los amigos. No es la maximización de la felicidad para todos, realmente para todos, ¿no? Entonces, si la lógica de la enemistad es parte de esta construcción del derecho liberal, por supuesto, de la política criminal llevada adelante por el Estado, pero también de nosotros, como personas de esta sociedad, evidentemente que la expresión de estas mismas propiedades en nuestros espacios vulnerables a la violencia, si bien revisten otras formas, quizás esas propiedades sean las mismas. Y el problema en realidad sea algo mucho más de fondo, que no nos separa entre quienes cometen ilegalidad y quienes estamos en la legalidad, sino que tiene que ver con esta única sociedad. Un poco la discusión que hubo en otros tiempos sobre quienes criticaban a las subculturas, a las teorías de las subculturas delictivas, por pensar de que quienes cometen delitos tienen valores y códigos y símbolos y una moral totalmente distinta a quienes no cometen delitos. Un poco esa es la discusión por detrás. Bueno, les agradezco el tiempo, la escucha, y disculpen los saltos rápidos de algunos temas que sé que no son buenos, no ayudan a la comprensión. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Tenenbaum, por esta importante ponencia. Me voy a tomar unos minutos muy rápido para destacar algunos aspectos de la presentación y también plantear algunas interrogantes para posteriormente abrir el micrófono, ¿verdad? A las y los participantes. Entonces voy a hacer muy ejecutivo mi comentario, ¿verdad? En primer lugar, me parece que es una presentación que abre importantes aristas para el análisis no solo del caso uruguayo, como bien se mencionó, sino también una preocupación que sin duda pues está presente en el caso de México y otros países de América Latina, donde pues cada vez es más común la presencia del crimen organizado y por supuesto el poder de atracción que ejerce sobre las y los jóvenes, pero principalmente sobre los jóvenes. En ese sentido, creo que yo destacaría en primer lugar pues la forma como se estructura esta, pues vamos a decirlo así, este sistema de asignación de reconocimiento, ¿no? Es decir, cómo es que este sistema de asignación de reconocimiento, que se podría decir que es compensatorio para quienes no tienen otras posibilidades de acceso, ¿verdad? Se mencionan aquí, o lo que tradicionalmente se conoce como los canales legítimos, ¿verdad? De asignación de reconocimiento.
que es un tema importantísimo para la sociología, el tema de la aprobación social y la búsqueda, ¿no? De ese respeto, de ese reconocimiento. Y bueno, ¿cómo es que se ha generado esa estructura de asignación? Porque finalmente se presenta como un recurso al que se puede acceder cuando no se puede acceder a otros, ¿no? Y quizá más democrático que otros, ¿verdad? Como el educativo o como el laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que por ese lado el tema del reconocimiento se vuelve central también en el caso mexicano, esta búsqueda que, como bien se señaló también en la presentación, pues no solo comparten los jóvenes que se integran a estos grupos del crimen organizado, sino que muchas personas que están desprovistas, que estamos desprovistas de ciertos canales de reconocimiento, pues eventualmente podemos pues pensar en estos otros, ¿no? Eso abre una posibilidad todavía mayor a esta inserción y estas fuertes tasas, en el caso de México, no de reclutamiento forzado necesariamente, sino de muchos jóvenes que realmente les interesa pertenecer a estos grupos por esto que obtienen, ¿no? En segundo lugar, me parece que es importante también destacar el tema de esta asignación de reconocimiento articulada con otra estructura, quizá un poco en otro nivel, que es de la masculinidad hegemónica y la forma como pues como se articula sociohistóricamente también para asignar otros recursos asociados a la violencia, ¿no? Ahí es quizá un poco más complicado de cruzar estas dos dimensiones, ese reconocimiento, esos canales, digamos, alternativos de reconocimiento y su forma de articulación con una violencia que a su vez, me gustó mucho el término, ¿no? Y que además está retratado en otros textos también del doctor Tenenbaum, de un sondeo, ¿no? Un sondeo de virilidad, ¿no? Un sondeo de virilidad que también tiene que ver con la forma como esta violencia pues puede aportar reconocimiento. Es un tema importantísimo, sobre todo en casos donde vemos una mayor participación de varones y todos los criterios, las demandas del propio concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Que por un lado está la violencia, pero por otro lado están exigencias de soporte emocional, ¿no? De no demostrar ciertos emociones, sentimientos, y por otro lado también el tema de la proveeduría, ¿no? Que también es un tema que se vuelve central en muchos de estos casos, ya en el terreno, digamos, de los recursos económicos, ¿verdad? Que también es un factor ahí que juega un papel, por lo menos en el caso de México. Entonces, esta articulación. Y en tercer lugar, y por último, la forma como se estructura también, como se articulan estos criterios de asignación de reconocimiento en un mercado competitivo, ¿no? Que puede ser el de las drogas ilegales, en el cual, pues, digamos, son diversos grupos que están también poniéndose en confrontación en torno no solamente a los recursos que ya implica la distribución de sus propios mercados y sus propias actividades económicas, sino también de este reconocimiento, ¿no? ¿Qué grupo es el más macho? ¿Qué grupo es el que más se posiciona? ¿Qué grupo es el que compite mejor? ¿Y qué grupo es el que subordina a los otros, ¿no? Que es también un criterio de la masculinidad hegemónica, no solamente es hombres, mujeres, sino hombres y lo que en México les llaman de pronto menos hombres, ¿no? O poco hombres, ¿no? O los que son menos, los que no cumplen con los estándares de masculinidad tradicional. Entonces me parece que, bueno, obviamente hay muchísimos temas que han sido tratados aquí. Yo solo destaco estos por una razón y porque voy a plantear algunos cuestionamientos en ese sentido. Lo demás no lo puedo decir mejor que como lo ha dicho el doctor Gabriel Tenenbaum, como lo ha dicho. También yo fui quien omitió el texto de Relatos de Vida porque en ese momento se prendió el micrófono, pero es un texto importantísimo. Relatos de muerte, más bien no relatos de vida, relatos de muerte. Sí, la otra es una técnica metodológica y aquí lo que vemos es una actividad empírica. Entonces es muy interesante esto. Voy a plantear algunos más que preguntas, son como inquietudes que surgen de la propia ponencia. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de establecer un análisis comparativo entre los casos de Uruguay y el caso de México con la fuerte relevancia del componente emocional. A mí me parece que gran parte de la presentación hay un destaque muy importante de la dimensión emocional en términos de la búsqueda de reconocimiento, de respeto, de una vida digna de varios de estos jóvenes. Y también el componente emocional en términos del ajuste de cuentas como una venganza que muchas veces parece
mostrar una dimensión interpersonal, quizá un acumulado de agravios, un acumulado de confrontaciones, ¿no? En el caso de México, por momentos pareciera que esta dimensión emocional puede modularse de una manera distinta, y es una pregunta que yo haría si en el caso de Uruguay podría aplicarse, en términos de que puedan personas que jamás en su vida se han enfrentado antes en términos interpersonales, enfrentarse con alto grado de crueldad. Es decir, que una persona pueda matar a otra sin que haya digamos, un repertorio interpersonal de agravio entre esas dos personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos de los casos es el propio grupo el que representa esos agravios, y muchos de estos asesinatos, incluso con alto grado de crueldad, aparecen como con una dimensión más instrumental. Eso es lo que yo pienso, y quisiera ver si lo podemos reflexionar. En términos de que una persona pueda ejercer la violencia de esta manera tan tortuosa, sin que necesariamente medie un conflicto interpersonal previo, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el papel del grupo en términos de asignar ese tipo de responsabilidades, ¿no? Como, a ti no te han hecho nada, pero ¿sabes qué? Tienes que ir a matar a este cuate. Además, no solo lo tienes que matar, sino que además lo tienes que marcar, tienes que ejercer algún tipo de violencia ritual sobre esa corporeidad que dé cuenta de qué grupo es el que está asumiendo la represalia. El papel del grupo en estos términos y la dimensión instrumental, me parece que es un tema que podría quizá también articularse muy bien para poder distinguir cuándo está más presente ese componente, digamos, más en el caso de México, sobre todo de agravios previos, o una dimensión en la que estas emociones también se puedan modular en un sentido más instrumental. En segundo lugar, me parece de gran relevancia el tema también del papel de las mujeres, ¿no? Efectivamente, porque entre estos grupos parece de pronto que hay una confrontación muy fuerte entre los propios varones, ¿no? Pero por lo menos en el caso de México, y justamente Rita Segato, ahora la mencionan aquí en el chat, pero Rita Segato, que hizo trabajo en Ciudad Juárez, en el caso de México, se dio cuenta de que muchas veces las mujeres eran utilizadas como un botín de guerra en esta confrontación entre varones. Entonces, sería muy interesante saber si en Uruguay está ocurriendo de manera similar también este caso, ¿no? De que las mujeres de pronto puedan ser utilizadas como un botín de guerra, o qué implicación empiezan a tener también en los grupos del crimen organizado, ¿no? También en el caso de México, poco a poco se va reconociendo que también las mujeres pueden participar activamente en grupos del crimen organizado, e incluso porque además esto todavía le da una dimensión más estructural, ¿no? Que el patriarcado como una estructura que puede atravesar a todos, ¿no? A varones, a mujeres, ¿no? No solo, digamos, a los varones. Y en tercer lugar, ya como una última quizá inquietud, la inquietud del mecanismo, ¿no? Que tendríamos que encontrar, porque en efecto, pues podemos encontrar, no me atrevo a decir que cientos ni miles, me atrevo a decir que millones de jóvenes, ¿no? Dependiendo la magnitud de cada país, que no tienen acceso al reconocimiento en términos educativos, laborales, etc. Y sin embargo, pueden no necesariamente implicarse en grupos criminales, ¿no? Es decir, o mejor dicho, no lo hacen, porque si no, esto sería todavía peor de lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente hace transitar a un joven de esta carencia de reconocimiento hacia la acción de integración en estos grupos? Sobre todo en casos como el mexicano, donde el reclutamiento, sí hay reclutamiento forzoso, pero no es digamos, lo más general, ¿no? Muchos jóvenes realmente se acercan a estos grupos, buscan, pero ¿qué es lo que conlleva ese paso, ¿no? Estas son algunas de mis inquietudes, las voy a plantear así. Doctor Gabriel, no sé si quiere hacer algún comentario al respecto sobre estas, y después pasamos ya directamente a las preguntas del grupo, ¿no? Son las ventajas de ser moderador y comentarista, que puede uno plantear sus preguntas primero, pero ahora le doy lectura a las de los compañeros. Adelante. Bien, bueno, Cristian, muchas gracias por tus comentarios. A mí me parece, y de hecho, bueno, a mí me parece que en realidad la dimensión instrumental, la dimensión expresiva y hasta en ciertos momentos la dimensión instintiva son complementarias al momento de uno tratar de entender tanto el reclutamiento, el involucramiento
o la participación en actividades de riesgo radicalizadas como las que estamos viendo hoy. Estimo que, no por esto digo que como es todo no es nada, sino creo que hay tiempos para las cosas y hay factores que hacen a explicaciones más instrumentales para entender el involucramiento o el desarrollo de actividades de riesgo, y hay otros que son más de tipo emocional, expresivo y cultural. Yo me he centrado claramente en los factores expresivos y culturales, los factores emocionales, en los factores culturales, particularmente en lo que hace al género, pero hay otros, por supuesto, hay otros, ¿no? Pero bueno, no, cada uno puede llevar una hora a hablar y no, hay que hacer un encuadre y una reducción. Pero estoy de acuerdo contigo en lo siguiente, de que sí, la racionalidad, la evaluación, costos, beneficios, la información que tengo hasta cierto momento, interviene en algo, ya sea en el involucramiento o el desarrollo de actividades delictivas, como ir a matar a alguien que no conozco, ¿no? Tú lo presentaste como de una manera más fría, si querés, más racional, más instrumental, ¿no? Ese tipo de evento. Pero también yo no dejaría de lado lo expresivo, lo cultural en eso, porque de alguna manera, por más que tú no conozcas a quién vas a matar, por más que no es un problema que tuvo contigo, no es una venganza personal, vos se lo estás haciendo al grupo, y el grupo te sondea tu virilidad. Y vos también te autosondeás la virilidad. Y tenés que cumplir con ser el mejor. Y eso es lo que te va a traer el reconocimiento que te distingue de los otros. Eso es algo que no hablé mucho de la distinción, porque ese también es un camino importante a traer en este plano. La búsqueda de reconocimiento para lograr distinción, y para eso las vías o los medios para esos reconocimientos tienen que ser singulares, distintos a los otros, y reportar esa superioridad, ¿no? Al fin y al cabo siempre vamos de alguna manera a estar en una suerte de dialéctica entre esta masculinidad hegemónica y la masculinidad subordinada, y entre quienes van a querer vestirse con esa masculinidad hegemónica y competir entre sí, también se dan relaciones de subordinación ahí. Entonces, creo que en cualquier caso, las dimensiones siempre, de alguna manera, están presentes en el ejercicio de la violencia. Creo también que en términos temporales, cuando uno lo piensa en términos temporales, uno puede entender que cierta planificación tenga un ajuste de cuenta o llevar a cabo la realización de un acto de muerte con base explicativa en la figura del sicariato. Hay algo más instrumental y planificado, pero me parece que, entiendo que algunos estudios así lo dicen, y nuestros propios estudios, aunque no abordaron puntualmente esas cosas, sí nos llegó cierta información al respecto. Nos parece que cuando uno estudia la temporalidad de la ejecución de una muerte, en el plano mediato se encuentra más la dimensión instrumental, pero en el plano ya inmediato, la parte expresiva y las presiones culturales acaparan mucho más, de alguna manera, el comportamiento del individuo. Y por supuesto que uno podría pensar que al mismo el momento del acto, es decir, es ya, lo hago ya sea dar muerte o algún otro tipo de actor cruel, es ya. Ahí tiene lo emocional y hasta lo impulsivo, esas fronteras se tocan. Y capaz que resulta difícil distinguir todo eso. Entonces, por eso digo, no quiero decir que porque las tres dimensiones, clásicas dimensiones para entender la acción social, la instrumental, la emocional, la impulsiva, o la cultural emocional, digamos, no son claramente separadas, y no quiero decir que porque todas estén, no terminar dando una explicación, pero sí me parece que igualmente, aunque se nos presente algún acto de dar muerte a una persona de manera instrumental, entiendo que estos componentes
esta estructura simbólica y cultural, como decía Fraser, aludiendo al reconocimiento, está muy presente, está muy presente. Yo les hablé de la masculinidad, pero puede haber otras que estén muy presentes con esto, ¿no? Es como pensar que lo que se dice rápidamente en el sentido común, ¿no? Bueno, es una vida llena de éxito, corta, pero llena de éxito, ¿no? O sea, en el sentido de una vida breve, pero con dinero. Bueno, pero no es el dinero en sí, o no son los bienes que puedo lograr en sí, es lo que los bienes desde el punto de vista, si quiere, simbólicos, reportan a un otro y me dan a mí ese lugar de reconocimiento, ¿no? De ahí que uno pueda, en esta carrera por la distinción, sobre todo en México, en Colombia, Estados Unidos, grandes líderes, uno encuentra que la carrera por la distinción ya termina siendo absurda, ¿no? Teniendo, yo qué sé, determinados bienes que uno no sabe ni para qué voy a tener hipopótamos en mi finca, o sea, ¿no? O sea, y así. Entonces, estos componentes están todo el tiempo. Me parece que los componentes expresivos culturales hay que prestarles más atención para entender este fenómeno, no solo los que hacen a lo material y a la racionalidad. Me parece que ahí tenemos un poco de debe al respecto. Las mujeres en los grupos delictivos organizados en Uruguay, si bien hemos tenido alguna mujer ocupando algún liderazgos en nuestros grupos domésticos, que son grupos domésticos chicos, más o menos organizados, que perfectamente esa mujer liderando ese grupo puede asumir un comportamiento de la masculinidad hegemónica, ¿no? Pero lo que más ha caracterizado es un problema de que las mujeres han ocupado un rol por la propia división del trabajo sexual en el hogar y por los propios arreglos familiares. Lo que más nos encontramos son, es cierto que la cantidad de mujeres que están privadas de libertad en Uruguay viene aumentando, la tasa de crecimiento viene aumentando más que la tasa de crecimiento de los varones, a pesar de que la relación sigue siendo muy como en la mayor parte de la América Latina, ¿no? Una relación donde de cada 9 varones hay una mujer o un poco menos, pero la mayor parte de las mujeres que están privadas de libertad son por delitos asociados a sustancias psicoactivas, y la mayor parte de ellas, por ese delito, son revendedoras en sus hogares, al mismo tiempo que pueden estar cuidando a sus hijos. O sea, esto tiene que ver con un arreglo familiar monoparental, donde no pueden salir a trabajar y tienen que trabajar en el mercado productivo. Están trabajando en su hogar, por supuesto, pero no pueden salir a buscar dinero afuera, lo hacen en su hogar revendiendo sustancias psicoactivas que muchas veces son sus propias parejas o algún vecino quien se las da. Es una salida laboral. Es una salida laboral que vino a sustituir bastante, diría yo, al trabajo sexual, en muchos casos, o a complementarlo con el trabajo sexual en cierta población, obviamente, particular de la que estamos hablando. Entonces, ese sería, si se quiere, dónde estaría la concentración de mujeres en el mercado de las drogas ilegales, estaría ahí. La concentración estaría ahí, en las revendedoras. La política criminal de los últimos años en el Uruguay, con un fuerte enfrentamiento contra el microtráfico y no contra el gran tráfico de drogas, la ha tenido como protagonistas y nos hemos encontrado con casos donde bueno, mujeres a cargo de varios hijos pierden la patria potestad porque terminan siendo presas por unos gramos de venta de marihuana, que en Uruguay la marihuana está regulada y es legal, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, y también otras sustancias, por supuesto. Entonces, bueno, un poco, no quiero acaparar más, sé que me comentaste otras cosas, pero de repente dejar espacio al resto. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, por la respuesta. Y sí, efectivamente, vamos a darles paso. Si estás de acuerdo, voy a plantearte las preguntas que nos están colocando aquí en el chat, en bloques de 3 preguntas para que
se les pueda dar respuesta. Hay muchísimas, bueno, hay bastantes preguntas, entonces me voy a apurar para el planteo. Por lo visto generó bastante interés la ponencia, lo cual siempre es muy grato. Entonces voy rápidamente a la lectura de las preguntas. En primer lugar, bueno, hay muchas felicitaciones y aquí, entre otras, dice, bueno, hay otras, excelente ponencia, una realidad en gran parte, y gracias, excelente ponencia, dice Mirta Dolores Castillo. Uruguay, ¿qué ha implementado para esta problemática y cuál es la sanción máxima en el caso de adolescentes? Esa es una pregunta que se coloca aquí en el chat. En los adolescentes, a partir de un cambio... Si te parece bien, Gabriel, perdón, si te parece bien, voy a plantear 3 y después damos respuesta. Perdón, sí, claro. Porque tenemos mucha. Perdón, Dale. sí, voy a plantear 3 bloques Perfecto. de 3 y después, con mucho gusto, te damos la palabra para. ¿Sí? Entonces, la primera es esta sobre digamos, lo que ha implementado Uruguay y cuál es la sanción máxima en adolescentes. La siguiente pregunta, en realidad son 2, entonces las agrupamos si estás de acuerdo para que les pueda dar respuesta. Dice Natasha Alpizar, muchas gracias por la exposición, tengo un par de inquietudes puntuales. Entiendo la centralidad de la dimensión de género, veo la utilización de antropólogas importantes como Rita Laura Segato. Me preguntaba sobre la dimensión de lo étnico y el lugar del tema colonial, al cual Segato le da mucha importancia, pero en la exposición no lo vi tan desarrollado. Entonces, ¿qué lugar ocuparía el tema étnico o de lo racial en estas formas de masculinidad más contextualizadas en Uruguay y México? Y la siguiente pregunta, bueno, planteamiento y pregunta, sé que la centralidad es respecto a los jóvenes varones, pero ¿cuál sería el lugar de lo femenino o del cuerpo genérico feminizado? También apelando a Segato cuando habla de la estructura de género en su obra ya clásica, Estructuras Elementales de la Violencia. Si está de acuerdo el doctor Gabriel, si estás de acuerdo, contestaríamos esas y después plantearía yo un bloque de otras 3 preguntas. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, sobre lo primero, la parte que entendí, la otra parte no entendí muy bien, pero las penas máximas para adolescentes a partir del año 2020 aumentaron en Uruguay. La pena máxima para un adolescente aumentó a 10 años, estaba en 5 años, se duplicó para ciertos delitos. Los adolescentes en Uruguay van de 13 a 17 años, en México van de 12, empiezan 12 a 17 años. ¿No? Y hay ciertos delitos que llevan una pena mínima obligatoria de privación de libertad. Siempre estamos hablando de privación de libertad. Por ejemplo, un delito de hurto con violencia lleva como pena obligatoria un mínimo de 2 años de pena privativa de libertad. Entonces sí está afrontando el Uruguay los últimos 5 años bastante más claro, llevando adelante un endurecimiento de la duración de las penas y de nuevas figuras penales hacia los adolescentes, aunque yo me refería a jóvenes en términos no como sinónimo de adolescentes, ¿no? Para que quede claro eso, sino rompiendo un poco con las categorizaciones jurídicas que a veces no ayudan, sobre todo en las fronteras, ¿no? No ayudan a entender esto, pero bueno, un poco eso. No entendí lo de que se ha implementado, ahí no entendí muy bien a qué refería eso. Repito la pregunta sobre, la primera fue sobre Uruguay, ¿qué ha implementado para abordar esta problemática? Y me imagino que tenía que ver con la dimensión de la sanción, porque justo es lo que complementa la pregunta. Si han tenido algún tipo de cambio en las sanciones, en estos términos parece ser. Bueno, y lo que sí me parece importante mencionar, algo que ya es muy más conocido, que Uruguay desde el año 2013, desde la década del 2010 en adelante, viene recorriendo un camino de alguna manera que viene a contrapelo de la política paradigmática que ha tenido el mundo con las drogas, ¿no? Uruguay regula la marihuana, el consumo, su compra, su uso recreativo, su uso medicinal, su producción, la regula.
Hoy podemos acceder a comprar marihuana de buena calidad, en lugares no violentos. Podemos ir a una farmacia, algunas farmacias venden la marihuana, podemos plantar marihuana, están los clubes canábicos, o sea, y en ese sentido esa política es una política que fue paradigmática en su momento. Hoy ya hay más países, sobre todo estados de Estados Unidos, donde eso se ha empezado a regular más, y bueno, esa es una gran política para enfrentar un poco lo que estoy hablando, pero bueno, al final es la marihuana, y el alcohol es más pernicioso que la marihuana, en fin, ¿no? O sea, sí, como es un mojón interesante, tras más de un siglo de hacer las cosas distintas, ¿no? Pero que no ha avanzado mucho más allá de lo que les vengo diciendo. Y después, en términos más generales, las políticas que se han llevado adelante en el país, ¿no?, han sido más de corte represivo por parte de las fuerzas de seguridad públicas, como generalmente sucede en nuestra región. No hay grandes novedades o originalidades al respecto, más de la que les hablé hace un rato. Sobre varias cosas, ¿no? Sobre la incorporación a este modelo teórico de la colonialidad, la raza y la etnia, por supuesto que tiene lugar en todo esto, así como tiene lugar otras dimensiones que no he mencionado, porque bueno, es necesario algún tipo de recorte para profundizar, pero por supuesto que estas tres dimensiones son importantísimas, sobre todo más en México que en Uruguay, aunque obviamente nuestro Uruguay también ha sido atravesado por la colonialidad, y ni que hablar cuando empezamos en la colonización que ejerce la masculinidad hegemónica hacia otros varones, hacia otras mujeres, hacia otros géneros, por supuesto. Y también es importante entender que en esta perspectiva más interseccional, de entender a estos eslabones más expuestos de la cadena, a estos quienes cometen los delitos de los débiles, como diría Vincenzo Ruggiero, la interseccionalidad de dimensiones como de clase, etnia, raza, por supuesto que brindan mucha explicación y comprensión de quienes están ahí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Eso está muy presente, y me parece muy bien rescatarlo y formularlo de otra manera. Después alguien hablaba ahí, la tercera pregunta, creo que bueno, parcialmente la respondí, pero me gustaría capaz que poner más hincapié en esto del cuerpo femenino, el lugar del cuerpo femenino, y también retomar algo que vos decías, Cristian, que no mencioné. Sí nos hemos encontrado con varias investigaciones en Uruguay donde se da esto, de la mujer, si se quiere, como un botín, pero también se da algo que también nos hemos encontrado, que en el marco de todo lo que venimos hablando ya desde un punto de vista más general y teórico, de esta idea de que en ciertos espacios quien comete actos delictivos, quien forma parte de un grupo criminal, está rodeado de cierta reputación, y muchas veces es un atractivo eso. Resulta un atractivo. Más de una vez en entrevistas a mujeres que han cometido delitos o no, que tienen vínculos con adolescentes que han sido judicializados y eso, ellas mismos lo comentan, ¿no? Acá hablan mucho del sonar, ¿no? O sea, generar un nombre y resulta un atractivo. Entonces, el cuerpo femenino ocupa un lugar muy femenino, ¿no? Desde los puntos de vista estereotipados, ¿no? Del cuerpo femenino, del uso del cuerpo femenino, del uso de la belleza femenina, ¿no? Desde ese lugar, y mujeres reproduciendo eso, por supuesto, y ni que hablar los varones también. Entonces, al mismo tiempo se dan cuestiones que también se dan en México, las complejidades que tiene la visita de
mujeres a la cárcel, hermanas, por ejemplo, de privado de libertad, porque después se cobran deudas a través, ¿no?, de familiares, en fin, bueno. Entonces, hay otras cuestiones ahí que son muy interesantes de tomar en cuenta, como también quiénes son las que visitan, las que hacen las visitas, las que desarrollan cuidados a las personas que están privadas de libertad, no solo por las cuestiones que estamos hablando hoy, del delito puntual, sino cualquier tipo de delito. No son las mujeres las que están ahí desarrollando sus tareas de cuidados, sus tareas de, entre comillas, buena madre, cumpliendo con la exigencia de ser una buena madre, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho más para hablar sobre la heterogeneidad de los lugares que ocupa la mujer, el cuerpo femenino, en toda esta trama que estamos hablando hoy, que es muy compleja. Muy bien, doctor Gabriel. Pues voy a plantear, muchas gracias por sus respuestas, voy a plantearle otras, si está de acuerdo, 4 preguntas para que vayamos como articulándolas, porque están muy relacionadas algunas de ellas. Entonces voy a plantearlas de manera muy puntual. Dice Emma Cerón que, bueno, quiere saber su opinión sobre la política pública de Nayib Bukele para abatir la violencia de las pandillas. Omar Lozano pregunta cuál es su opinión con la justicia restaurativa, si en realidad permite asumir la reparación del daño y la reintegración del joven ofensor a la comunidad. Después, bueno, hay por ahí algún debate, hay felicitaciones y un debate entre los participantes. Después dice, muchas gracias, Luis Fernando García, dice, muchas gracias al doctor Tenenbaum. ¿Qué referentes existen para aproximarnos a la articulación entre la condición étnica de las juventudes, masculinidades y tráfico de drogas en Uruguay u otros países latinoamericanos? La dimensión étnica de las juventudes, masculinidades. Y después dice Iris Pico, ¿cuál cree que sería el papel de un perito antropológico en los casos de violencia juvenil para ayudar al juez o jueza? Pues yo creo que esas plantearíamos por ahora y van a quedar aquí un bloque más para que le podamos dar respuesta. Muy bien. Adelante, doctor Gabriel. Bueno, Algunas probablemente se desvían un poco, usted seleccione las que considere que... Perfecto, y me requieren mucho tiempo. Por ejemplo, hablar de lo que está sucediendo en El Salvador es todo un debate, ¿no? Es muy difícil de resumir y no caer en etiquetas. En fin, preferiría eso no hablar para no caer en terrenos como muy simplistas, porque no me da el tiempo de desarrollar. Sobre la justicia restaurativa, me parece que, bueno, me parece que ese es el camino, digamos. O sea, ya hemos hecho un recorrido muy amplio por una justicia inquisitiva, por una justicia restitutiva, como les hablaba hace un rato. Lo que sucede es que si bien hay ciertas buenas prácticas, buenas experiencias, sí, o sea, he leído y escuchado de todo un poco, la realidad es que nunca hay una decisión firme, total, con recursos, para realmente incursionar por este camino, ¿no? O sea, eso yo, que capaz que hay y la desconozco, pero por lo que conozco, no hay algo así. Lo que tenemos son planes piloto, unas pruebas, algún programa, ¿no? Pero al final nos sigue gobernando la cultura tutelar, el modelo inquisitivo, el modelo de castigo, ¿no? Entonces, al final es muy difícil, de alguna manera, decir, hasta mismo es muy difícil hacer una evaluación de la justicia restaurativa, de decir este es el camino, pero lo mismo pasa con las políticas prohibicionistas y de guerra contra las drogas. Sabemos que eso no llegó a ningún lado. Bueno, hagamos algo distinto. Innovemos. De hecho, hay propuestas distintas. Y en este caso es lo mismo, pero hagámoslo de forma firme. O sea, por ejemplo, no sirve de nada que Uruguay, Canadá, algunos estados de Estados Unidos legalicen la marihuana. O sea, en términos de impacto al mercado de las drogas ilegales, no sirve de mucho. Tiene que ser un movimiento internacional,
tiene que haber un menú más amplio de sustancias psicoactivas. Bueno, acá lo mismo. Lo que pasa es que las resistencias son muy fuertes, son muy fuertes. Y también nos enfrentamos, miren cómo nos enfrentamos también a estas estructuras emocionales y simbólicas, yo creo de la masculinidad, pero puestas en otro lugar, porque en realidad este tipo de la justicia restaurativa, la mediación, las medidas alternativas a la privación de libertad, son vistas, son revestidas como débiles, de poco impacto, que no, porque no tiene el componente vengativo, el componente reaccionario, que es lo que nos llena esta sociedad que les decía un poco, ¿no? Con las metáforas, esta sociedad de guerreros y en deuda, que quiere venganza, ¿no? Y que lo vemos continuamente en muchos planos eso, ¿no? Entonces, me parece que sí, si a mí me preguntan, esa es la apuesta, la justicia restaurativa, como otras tantas, pero con pasos muy firmes, con voluntades muy firmes, con recursos económicos, con recursos humanos, y no solo puede quedar en un programa piloto, en un programa puntual, no, tiene que ser algo generalizado. Sobre la dimensión ética, ya creo que respondí hace un rato, la importancia de eso, sobre todo más en México que en Uruguay, me parece que sí, es mucho más importante, tiene mucho más peso la dimensión étnica que en Uruguay. No por eso quiero invisibilizar la dimensión étnica en Uruguay, me parece que es importante también hablar de eso, pero creo con honestidad que los pesos son muy distintos en uno y en otro país, pero es a considerar para entender este fenómeno. Y después me preguntaban algo sobre el perito antropológico, y es algo que de hecho vengo pensando y hablando con algunos operadores judiciales hace tiempo, la necesidad de no solo peritos antropológicos, sino también criminólogos y sociólogos trabajando para las burocracias judicial, o sea, tanto por el Poder Judicial, la Defensoría, el Ministerio Público, con abordajes en red. Porque una de las cosas que suele pasar es que cuando se investigan los casos, se investiga el caso el hecho delictivo y el responsable. Pero imagínense que un hecho delictivo con un homicidio, que se da en el marco de un conflicto entre grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas, deja puntas por todos lados. Deja la oportunidad de hacer un análisis de red de persecución del dinero, persecución de la mercancía, ¿no? Hacia los distribuidores, en fin. Y eso, la justicia, la burocracia judicial no lo puede hacer. Y los operadores judiciales, quizás aquí hay algunos, y discúlpenme si no saben lo que voy a decir, pero no tienen ni el tiempo, y a veces tampoco tienen la capacidad para llevar adelante análisis en redes que permitan conectar cosas mucho más amplias. Ustedes me van a decir, bueno, eso lo debería hacer la policía. Bueno, en parte sí, lo tiene que hacer también la inteligencia policial, pero si ustedes ven, por ejemplo, el camino que está recorriendo la DEA hace algunos años, donde está incorporando más contadores a su planilla de recursos humanos para perseguir el dinero y hacer todos estos análisis que les vengo diciendo, me parece que hay que entender que la lógica en el marco de la justicia liberal nos lleva a siempre estar pensando en capturar individuos y responsabilizarlos cuando hay otras estructuras que están actuando y que si no vamos a perseguirlas, van a seguir estando ahí, como organizaciones, como rastreo de dineros. A veces en estos temas, sobre todo cuando hablamos de grandes organizaciones criminales o medianas, la persecución del dinero duele mucho más que la aprehensión que hasta a veces del propio líder de la organización. Entonces, me parece muy bien la inclusión del perito antropológico para esto, para otras cosas, pero también de los sociólogos, de criminólogos, de contadores. Es muy necesario porque el fenómeno es muy complejo. Ni que hablar cómo esto se conecta con delitos de cuello blanco, con lavado de activos. O sea, las investigaciones de lavado de activos son muy complejas y necesitan mucha expertise de quien las realiza. Es verdad que a veces un abogado o a veces un policía no está capacitado para hacer este tipo de investigación.
y necesita un contador que esté 24 horas ahí, estudiando movimientos, estudiando sociedades anónimas, estudiando, en fin, da para mucho esto, pero me parece que si algo le hace falta a la burocracia del sistema de justicia en general, son cabezas que puedan ver un poco más desde arriba los fenómenos en red y en las organizaciones, porque al final son organizaciones. Se condenan personas y vamos condenando personas pensando que se desbaratan organizaciones y no es así. Muy bien, doctor Gabriel, pues voy a rescatar aquí, se abrió una importante discusión, hay muchos comentarios, no los puedo leer ya por cuestiones de tiempo, voy a rescatar los dos que son preguntas. Una de ellas es, ¿cuál sería una solución? Ya parcialmente se ha respondido, ¿cuál sería una solución más completa? Por ejemplo, que el hecho de subir sentencias a jóvenes que delinquen, ¿no? ¿Cuál sería una solución más completa en este caso? Y la otra, así la voy a plantear, tal cual dice aquí, ¿qué opinión le merece la política pública de López Obrador en estos términos? Sobre todo les interesa ver una mirada más externa. Y con eso concluiríamos. Por ahí hay muchas felicitaciones y también se generó un importante debate, lo cual es muy valioso en la red, pero desafortunadamente no lo podemos leer. Ahí les invito a que sigan el debate a quienes nos acompañen. Pues adelante, doctor Gabriel, por favor. Bueno, lo mismo para Bukele, para Obrador, no puedo decir nada realmente serio en poco tiempo al respecto. Sí me parece que está más que comprobado que el modelo de castigo, modelo punitivo, no lleva hacia el desistimiento delictivo en buena parte de los jóvenes que cometen infracciones. Claro que cada delito tiene su particularidad y hay que estudiarlo más pormenorizado, por delito, por características, obviamente, los perfiles de los ofensores, etcétera, pero la privación de libertad no es disuasiva de la comisión de un delito en el general, diría. De hecho, como está pensada la privación de libertad en términos formales, de última no es eso lo que termina disuadiendo. Lo que podría llegar a disuadir, cosas que sí me he encontrado, son los conflictos que hay internos en privación de libertad, que eso no es algo... La privación de libertad como medida sancionatoria, bueno, ataca un bien preciado que es la libertad. Por eso hace perder la libertad. Pero no, la medida no establece que los conflictos usted va a tener conflictos internos, va a sufrir violencia y que eso le va a ayudar en algo, no. De última, ¿no? Eso por un lado. Las condiciones de vida en privación de libertad, esas cosas sí me he encontrado que disuaden, pero no es la privación de libertad en sí. Entonces tenemos como una suerte de currículum oculto en la ejecución de las medidas privativas de libertad, porque hay otras cosas que de alguna manera son más duras. Pero en cualquier caso, cuando empezamos en procesos de desistimiento significativos, todo lo que conlleva la privación de libertad no termina siendo, hablando en términos utilitaristas, productivo al momento de que la persona cobra la libertad. La persona va a cobrar la libertad en algún momento. Entonces, lo interesante es que no termina, salvo, como todo, hay buenas experiencias, hay buenos trabajos socioeducativos muchas veces en privación de libertad, algunas privaciones de libertad de corto tiempo, con un buen proyecto institucional de actividades socioeducativas y laborales. Ahí no todo es un bloque, hay experiencias. Pero hablando del aumento de la privación de libertad en las condiciones que están la mayor parte de las cárceles de Latinoamérica, no lleva hacia el desistimiento delictivo. El camino sería que, sobre todo en delitos que son relativamente leves, que son leves o que no son gravísimos, vamos a decir, los delitos que no son gravísimos, para usar la jerga, debería haber una apuesta más fuerte por las medidas alternativas a la privación de libertad.
Debería haber una apuesta más fuerte hacia la integración con la comunidad, la integración a la educación, la integración, en fin, todo esto que conocemos. En realidad no hay como grandes, si se quiere, novedades en términos de ideas. Lo que pasa es que no se hace bien. Lo que pasa es que estas comunidades muchas veces no están preparadas para recibir a estos adolescentes. Es decir, o sea, fíjense algo que se presenta continuamente, y es lo siguiente: hay un proceso donde se le pide, lo que se le está pidiendo puntualmente a la mayor parte de las personas que pasan por un proceso judicial y son penadas y después que salen de prisión, es que se adapten a las condiciones de desventaja, que son muchas veces las mismas condiciones de desventaja y los mismos factores de riesgo que llevaron hacia la comisión de la infracción. Pide una adaptación a eso. No te resistas, no le busques la novedad, no intentes salir de eso mediante actividades delictivas, adaptate. O sea, las condiciones de desventaja que tenés son las que tenés y no van a cambiar. Tenés que adaptarte, tenés que ser funcional a eso, tenés que obedecer eso. Eso es básicamente con lo que nos encontramos. Entonces, es muy difícil porque la propia medida muchas veces no colabora al desistimiento delictivo y la vida en libertad tampoco colabora. ¿Qué podemos esperar? No hay mucha vuelta en ese sentido. En el fondo, y con esto cierro, fíjense que pensar en desistimientos delictivos significativos no solo conlleva trabajar con la persona y su responsabilidad y arrepentimiento, etcétera, conlleva trabajar las comunidades y fortalecer las comunidades de distintos ámbitos, del ordenamiento territorial hasta los bienes y servicios estatales con los que cuenta esa comunidad, ni que hablar de los niveles de violencia, en fin. Muchísimas gracias. Le damos un gran agradecimiento al doctor Gabriel Tenenbaum, ¿no? También les invitamos a que revisen su obra, ¿verdad? Sobre todo para tratar de, pues digamos, resolver algunas otras inquietudes que también han planteado aquí, pero que por cuestiones de tiempo por ahora no se las puedo plantear directamente al doctor Gabriel. Muchas gracias por el esfuerzo en este horario tan difícil en Uruguay. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la doctora Irene Juárez para que cierre esta sesión. Hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Ha sido también un gran gusto poder compartir este espacio. Muchas gracias, doctor Cristian. Agradezco infinitamente a ambos su participación. Excelente la ponencia del doctor Gabriel Tenenbaum. Sin duda el chat ha estado muy nutrido. Y como bien señala el doctor Asensio, pues quedan muchas preguntas por hacer, así que estaremos con mucho gusto, tendremos mucho gusto en volverlos a invitar para el siguiente ciclo, en caso dado de que su agenda se los permita. Muchísimas gracias, Gabriel, por este enorme esfuerzo de estar a deshoras, dado el cambio de horario. Y solamente voy a cerrar señalando que nuestra próxima conferencia, la número 9, estará dictada por la doctora Juliana Pinuto y se titulará Medidas socioeducativas de privación de libertad en Brasil, sospecha generalizada, disputas y resistencias cotidianas. Y estará moderada por el doctor Federico Medina de la UBA. Así que buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Gabriel y Cristian. Buenas tardes a todos. Tardes, gracias a ustedes. Hay algo de asistencia.